Hola a todos, seguimos en Guillermo y Marcelo en las Heras, tratando de darles una mano con estos videos para la cursada de la materia Álgebra 62 del CBC. Habíamos visto en unos videos anteriores que al multiplicar por un K real a un punto o un vector, lo que hacíamos era, o el efecto que se producía, el efecto geométrico, era una dilatación o una contracción, y vamos a intentar ver ahora qué ocurre si a un punto, o en este caso a un conjunto de puntos, le sumamos un vector fijo. En este caso, yo elegí los puntos a igual menos 1, 2, b igual 1, 3, c igual 2 menos 1 y d igual 0, 2, que podemos ver que forman, entre ellos, si unimos a con b, b con c, c con d y d con a, forman una figura conocida, en este caso, un paralelogramo. Vamos a terminar de dibujar nuestro paralelogramo. Ahí está. Entonces, si a cada uno de esos puntos le sumamos un vector fijo p, vamos a obtener puntos a', b', c' y d', que se obtienen haciendo a más t, b más t, c más t y d más t. En el caso de a' será el resultado de menos 1, 2 más 3 menos 1. Menos 1 más 3 dará como resultado 2. Y 2 más menos 1 da como resultado 1. O sea que 2, 1 son las coordenadas de a'. Para b' tendremos que hacer 1, 3 más 3 menos 1, y el resultado es 1 más 3, 4 para la coordenada x, y 3 más menos 1, 2 para la coordenada y. Para c' lo que tenemos que hacer es 2 menos 1 más 3 menos 1, 2 más 3 nos da 5, y menos 1 más menos 1 nos da menos 2, y finalmente para obtener las coordenadas de d' tenemos que hacer 0 menos 2 más 3 menos 1, que haciendo las cuentas, 0 más 3 nos da 3, y menos 2 más menos 1 nos da menos 3. Vamos entonces a representar dónde están nuestros a', b', c' y d'. El a' en el 2, 1 está por acá. El b' está en el 4, 2, por acá. El c' está en el 5 menos 2, más o menos por acá. Y el d' en el 3 menos 3. Acá entonces c', y acá d'. Y entonces vamos a proceder de la misma manera que hicimos recién. Vamos a unir ahora a' con b'. Vamos a unir a b' con c', a c' con d', y finalmente a d' con a'. Y lo que vemos es que nuestro paralelogramo ABCD, a través de sumarle a todos sus puntos un vector fijo, en este caso 3 menos 1, lo que se generó fue una traslación. Entonces, vamos a decir que una traslación es una operación geométrica que aplicada a un punto xy nos da como resultado ese punto trasladado en algunas cantidades fijas
que vamos a llamar x sub 0. En este caso, en el ejemplo, x sub 0 sería 3, e y sub 0, que en el caso del ejemplo sería menos 1. Y lo que obtenemos entonces es x más x sub 0 en la primera coordenada, e y más y sub 0 en la segunda coordenada. Vamos a aprovechar para recordar entonces que la dilatación también era una transformación geométrica y que la podríamos pensar que la dilatación aplicada a un xy nos daba como resultado ese xy multiplicado por k, o sea, k por xy. Y como ya habíamos visto, esto lo podíamos expresar como kx en la primera coordenada, ki en la segunda coordenada. Entonces, dilatación y traslación son transformaciones geométricas. Como entonces tenemos dos transformaciones geométricas, nos interesaría saber qué ocurre si aplicamos una y luego otra, igual que lo que habíamos visto en análisis matemático, una composición, donde por un lado nos importará saber si podemos hacer esa composición, y por otro lado también nos interesará saber si componerlas en cualquiera de los dos órdenes posibles nos da como resultado el mismo vector final. En el ejemplo nos están diciendo que al vector b, que es el 3 menos 1, se le aplica primero una traslación, obtendremos un vector b', y que luego se le aplica una dilatación y obtenemos como resultado de eso un vector w, que en este caso es el 4, 4. Y lo que nos piden es si podemos determinar los valores de la traslación, o sea, si somos capaces de encontrar quién es x sub 0 e y sub 0, y el coeficiente de la dilatación, o sea, si somos capaces de poder con estos datos encontrar k. Entonces, vamos a recordar lo que vimos recién, que la traslación, si se la aplicamos al vector 3 menos 1, lo que tenemos que obtener es 3 más x sub 0 y menos 1 más y sub 0. Y entonces tendremos que aplicarle la dilatación a este último vector, que en este caso era 3 más x sub 0 menos 1 más y sub 0. Y la dilatación era multiplicar por k, o sea que nos quedará k por la primera coordenada, 3 más x sub 0, y k por la segunda, que era menos 1 más y sub 0. Y esto debe ser el vector w 4, 4. Por lo tanto, esto debe valer 4 y esto debe valer 4, con lo cual podemos plantear que k por 3 más x sub 0 debe ser 4 y que k por menos 1 más y sub 0 también debe valer 4. Y nos quedó entonces un sistema de ecuaciones. Si tomamos el cociente entre ambas, cosa que podemos hacer porque claramente k no puede valer 0
y 3 más x sub 0 tampoco, porque su producto da 4, y obviamente k no podía ser 0, y menos 1 más y sub 0 tampoco puede valer 0, porque valen 4, haciendo ese cociente, nos quedará 3 más x sub 0 dividido menos 1 más y sub 0 igual a 4 dividido 4, que es 1. Obviamente despejamos y nos queda 3 más x sub 0 igual a menos 1 más y sub 0 por 1, que lo podemos escribir como menos 1 más y sub 0. Y obviamente, reacomodando los términos, podemos escribir a esto como y sub 0 igual a x sub 0 más 3 más 1, o sea, más 4, que lo que nos da es la relación de una recta que pasa por 4 y que tiene pendiente 1. Sería algo así. Todos los puntos de esta recta roja cumplen que la y es igual a la x más 4, o si quieren, todos los puntos donde y sub 0 es igual a x sub 0 más 4, y por lo tanto lo que vemos es que tenemos infinitas soluciones, con lo cual no podemos determinar el único valor de x sub 0 y de y sub 0, y obviamente tampoco con ellos el valor de k. Entonces no es posible determinar un único valor de x sub 0 e y sub 0 y por ende determinar el único valor de k. Para solucionar ese problema, vamos a ver si podemos arreglarlo de la siguiente manera. Vamos al ejemplo 1, agregarle las condiciones que al vector u, si le aplicamos primero la traslación y luego la dilatación, o sea, las mismas transformaciones de antes, pero en el mismo orden, obtenemos como resultado el vector S 2,10. Y entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Esto dice al vector U, que es el vector 2,2, le aplico la traslación, obtendré un vector U', que de acuerdo a lo que vimos recién, será simplemente 2 más x sub 0 en la primera coordenada y 2, perdón, quedó feíto, vamos a arreglar esta partecita. Ahora sí. Ahora sí quedó bien. Y a este vector le vamos a aplicar la dilatación. Y si le aplicamos la dilatación, quedará k por 2 más x sub 0 en la primera coordenada y k por 2 más y sub 0 en la segunda coordenada, y esto tiene que ser igual al vector S, y por lo tanto esta primera coordenada debe valer 2 y esta segunda coordenada debe valer 10. Por lo tanto, vamos a poder plantear que k por 2 más x sub 0 tiene que ser 2 y que k por 2 más y sub 0 tiene que ser 10. Como dicen que cumplía lo mismo que el ejemplo anterior, vamos a traer las igualdades del punto anterior, del ejemplo 1, y entonces tendremos una ecuación 1 donde aparecen k y x sub 0,
una ecuación 2, donde aparecen k e y sub 0, una ecuación 3, donde vuelve a aparecer k y x sub 0, y una ecuación 4, donde aparecen k e y sub 0. Y entonces, si trabajamos con la 1 y con la 3, lo que vamos a obtener en el cociente, si hacemos la ecuación 1 dividido la ecuación 3, con el mismo criterio de antes, lo que vamos a obtener es que 2 más x sub 0 dividido 3 más x sub 0 tiene que dar lo mismo que 2 dividido 4, y entonces ahora nos va a quedar una ecuación con una única incógnita. Entonces podemos decir simplemente que 2 más x sub 0 por 4 tiene que ser igual a 3 más x sub 0 por 2, o sea, 8 más 4x sub 0 igual a 6 más 2x sub 0, que si reagrupamos es 4x sub 0 menos 2x sub 0 es 2x sub 0, y 6 menos 8 menos 2, con lo cual x sub 0 lo hemos podido obtener y el valor es único y vale menos 1. Si lo que hacemos es 2 dividido 4, la ecuación 2 dividido la ecuación 4, lo que vamos a obtener es 2 más y sub 0 dividido menos 1 más y sub 0 igual a 10 dividido 4, y lo podemos escribir como 5 medios, y procediendo de la misma manera, 2 más y sub 0 multiplicado por 2 tiene que ser lo mismo que menos 1 más y sub 0 multiplicado por 5, y entonces es 4 más 2 y sub 0 igual a menos 1, perdón, a menos 5 más 5 y sub 0, que si lo reordenamos, 2 y sub 0 menos 5 y sub 0 nos da menos 3 y sub 0, y menos 5 menos 4 nos da menos 9, y dividiendo por menos 3 obtenemos y sub 0 igual a 3. Con estos datos, con y sub 0 o con x sub 0, podemos probar, encontrar el valor de k. Si probamos con x sub 0, podría ser k por 2 más el x sub 0, 2 más menos 1, igual a 2. Si reemplazamos en la ecuación 1, 2 más menos 1 da 1, y entonces k resulta 2. Para quedarnos tranquilos, podríamos reemplazar en la ecuación número 2 con el valor de y sub 0 que encontramos, y podríamos escribir entonces k por 2 más el y sub 0, que vale 3, debería ser 10, y entonces nos queda k por 5 igual a 10, o sea, k igual a 2. Obviamente deberíamos hacer esto también en la ecuación 3 y en la ecuación 4, vamos a confiar que lo hicimos bien, y entonces, para ver si era posible obtener quiénes eran el desplazamiento y el factor de dilatación, necesitamos ver cómo se transformaban a partir de esa transformación obtenida por una composición, cómo se transformaban dos vectores en R2. Recuerden, esto va a ser muy importante para analizar una transformación en R2. Necesitamos cómo se transforman dos vectores en R2. Dentro de un tiempito veremos que no tienen que ser cualquier
par de vectores, sino que esos vectores tienen que cumplir con alguna condición particular. Pero lo veremos más adelante. Entonces, los dejo para que piensen estos ejercicios y sigan adelante con su cursada. Nos vemos.